Eres bienvenida, eres bienvenido. Suscríbete a nuestro canal. Ayúdanos poniendo like a este audio para que YouTube lo recomiende. Y da clic en la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo día. Si ya lo has hecho, te lo agradecemos muchísimo. Nos estás ayudando a que la palabra de Dios sea escuchada por más y más personas. Dios, vamos a oír tu palabra en este día y queremos expresarte que creemos que tú estás hablando con cada uno de nosotros. Dios, creemos que somos lo que tú dices en tu palabra que somos, que podemos hacer lo que tu palabra dice que podemos hacer, que tenemos lo que tu palabra dice que tenemos. Hoy abrimos nuestro corazón para escucharte hablar y recibir la incorruptible, indestructible y siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seremos igual, nunca más. En el nombre de Cristo Jesús, Dios, te oro todo esto. Amén. Levítico capítulo 23. El Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Estos son los festivales establecidos por el Señor, los cuales ustedes proclamarán como días oficiales de Asamblea Santa. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo es un día de descanso absoluto, un día oficial de Asamblea Santa. Es el día de descanso del Señor, y tendrás que guardarlo donde quiera que vivas. Además del día de descanso, estos son los festivales establecidos por el Señor, los días oficiales para Asamblea Santa que deberán celebrarse en las fechas señaladas cada año. La Pascua del Señor comienza a la caída del sol en el día 14 del primer mes. Al día siguiente, el día 15 del mes, comenzarás a celebrar el Festival de los Panes sin Levadura. Este festival en honor al Señor continúa por 7 días, y durante ese tiempo tendrás que preparar el pan que comas sin levadura. El primer día del festival, todo el pueblo dejará el trabajo habitual y celebrará un día oficial de Asamblea Santa. Durante 7 días deberás presentar ofrendas especiales al Señor. Al séptimo día, nuevamente el pueblo dejará todo su trabajo habitual para celebrar un día oficial de Asamblea Santa. Entonces el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando entres en la tierra que te doy y recojas la primera cosecha, lleva al sacerdote el primer manojo de tu primera cosecha de grano. Al día siguiente del día de descanso, el sacerdote la levantará ante el Señor a fin de que sea aceptada a tu favor. Ese mismo día deberás sacrificar un cordero de 1 año sin defecto como una ofrenda quemada al Señor. También presentarás una ofrenda de grano de 4 litros de harina selecta humedecida con aceite de oliva. Será una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Además, debes ofrecer 1 litro de vino como ofrenda líquida. No comas pan ni grano tostado o fresco antes de llevar la ofrenda a tu Dios. Esta es una ley perpetua para ti, que se cumplirá de generación en generación donde quiera que vivas. A partir del día que sigue al día de descanso, el día en que lleves el manojo de grano para que sea levantado como una ofrenda especial, contarás 7 semanas completas. Cuenta hasta el día después del séptimo día de descanso. Estos son 50 días después. Entonces presentarás al Señor una ofrenda de grano nuevo. Desde donde quiera que vivas, llevarás 2 panes para ser levantados delante del Señor como ofrenda especial. Prepara cada uno de los panes con 4 litros de harina selecta y hornéalos con levadura. Serán una ofrenda al Señor de la primera de tus cosechas. Junto con el pan, presenta 7 corderos de 1 año sin defecto, 1 becerro y 2 carneros como ofrendas quemadas al Señor. Estas ofrendas quemadas, junto con las ofrendas de grano y las ofrendas líquidas, serán una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Luego deberás ofrecer 1 chivo como ofrenda por el pecado y 2 corderos de 1 año como ofrenda de paz. El sacerdote levantará los 2 corderos como una ofrenda especial al Señor, junto con los panes que representan la primera de las cosechas. Estas ofrendas, que son santas para el Señor, les pertenecen a los sacerdotes.
Ese mismo día será proclamado un día oficial de Asamblea Santa, un día en que no harás ningún trabajo habitual. Esta es una ley perpetua para ti, que se cumplirá de generación en generación donde quiera que vivas. Cuando recojas las cosechas de tu tierra, no ciegues el grano en las orillas de tus campos, ni levantes lo que caiga de los segadores. Déjalo para los pobres y los extranjeros que viven entre ustedes. Yo soy el Señor tu Dios. El Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. El primer día del mes señalado, a principios del otoño, guardarás un día de descanso absoluto. Será un día oficial de Asamblea Santa, un día conmemorado con toques fuertes de trompeta. No harás ningún trabajo habitual en ese día. En cambio, deberás presentar ofrendas especiales al Señor. El Señor le dijo a Moisés: asegúrate de celebrar el día del perdón el 10º día del mismo mes, 9 días después del Festival de las Trompetas. Lo celebrarás como día oficial de Asamblea Santa, un día para negarte a ti mismo y presentar ofrendas especiales al Señor. No hagas ningún trabajo durante todo el día, porque es el día del perdón, cuando se presentan ofrendas de purificación por ti para hacerte justo ante el Señor tu Dios. Los que no se nieguen a sí mismos en ese día serán excluidos del pueblo de Dios. Y yo destruiré a aquellos de entre ustedes que hagan algún trabajo en ese día. No deberás hacer ningún trabajo en absoluto. Esta es una ley perpetua para ti, que se cumplirá de generación en generación donde quiera que vivas. Este será un día de descanso absoluto, y en ese día debes negarte a ti mismo. Este día de descanso comenzará a la caída del sol del 9º día del mes y se extenderá hasta la caída del sol del 10º día. El Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Empieza a celebrar el festival de las enramadas, el día 15 del mes señalado, 5 días después del día del perdón. Este festival en honor al Señor durará 7 días. El primer día del festival deberás proclamar un día oficial de Asamblea Santa, en el cual no harás ningún trabajo habitual. Durante 7 días presentarás ofrendas especiales al Señor. El 8º día es otro día santo en el que presentarás tus ofrendas especiales al Señor. Esta será una ocasión solemne, y en ese día no se permite ningún trabajo habitual. Estos son los festivales establecidos por el Señor. Los celebrarás cada año como días oficiales de Asamblea Santa, presentando ofrendas especiales al Señor. Ofrendas quemadas, ofrendas de grano, sacrificios y ofrendas líquidas, cada una en su debido día. Tendrán que celebrar estos festivales además de los días de descanso habituales del Señor. Las ofrendas también son adicionales a las ofrendas personales, a las ofrendas que das para cumplir tus votos y a las ofrendas voluntarias que le presentas al Señor. Recuerda que este festival de 7 días en honor al Señor, el Festival de las Enramadas, comienza el día 15 del mes establecido, después que hayas cosechado todo lo que produce la tierra. El primer y el 8º día del festival serán días para descansar completamente. El primer día recogerás ramas de árboles hermosos. Pueden ser hojas de palmeras, ramas de árboles frondosos y de sauces que crecen junto a los arroyos. Luego celebra con alegría ante el Señor tu Dios durante 7 días. Deberás celebrar este festival al Señor cada año durante 7 días. Esta es una ley perpetua para ti, que se cumplirá en el mes establecido de generación en generación. Durante 7 días deberás vivir en pequeñas enramadas. Todos los israelitas de nacimiento deberán vivir en enramadas. Esto le recordará a cada nueva generación de israelitas que yo hice que sus antepasados vivieran en enramadas cuando los rescaté de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor tu Dios. Así que Moisés les dio a los israelitas estas instrucciones acerca de los festivales anuales del Señor. Levítico capítulo 24. El Señor le dijo a Moisés: ordena al pueblo de Israel que traiga aceite puro de olivas prensadas para el alumbrado,
y así mantener las lámparas continuamente encendidas. Las lámparas del candelabro que está en el tabernáculo frente a la cortina interior que protege el arca del pacto. Aarón deberá mantener las lámparas encendidas en la presencia del Señor toda la noche. Esta es una ley perpetua para el pueblo que se cumplirá de generación en generación. Aarón y los sacerdotes se ocuparán de las lámparas que están en el candelabro de oro puro, a fin de que ardan continuamente en la presencia del Señor. También deberás hornear 12 panes planos de harina selecta. Usarás 4 litros para cada pan. Pon los panes delante del Señor sobre la mesa de oro puro y colócalos en 2 columnas con 6 panes en cada columna. Pon un poco de incienso puro cerca de cada columna para que sirva como una ofrenda representativa, una ofrenda especial presentada al Señor. Cada día de descanso colocarás este pan ante el Señor como una ofrenda de parte de los israelitas. Es un recordatorio perpetuo del pacto eterno. Los panes les pertenecerán a Aarón y a sus descendientes, quienes los comerán en un lugar sagrado, porque son sumamente santos. Los sacerdotes tendrán el derecho perpetuo de exigir esta porción de las ofrendas especiales presentadas al Señor. Cierto día, un hombre de madre israelita y de padre egipcio salió de su carpa y tuvo una pelea con un israelita. Durante la pelea, el hijo de la madre israelita blasfemó el nombre del Señor con una maldición. Así que llevaron a este hombre ante Moisés para ser juzgado. Su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Lo tuvieron bajo vigilancia hasta que les fuera clara la voluntad del Señor sobre este asunto. Luego el Señor le dijo a Moisés: saca al blasfemo fuera del campamento y diles a los que escucharon la maldición que pongan las manos sobre la cabeza del blasfemo. Después permite que toda la comunidad lo mate a pedradas. Dile al pueblo de Israel: los que maldigan a su Dios serán castigados por su pecado. Todo el que blasfeme el nombre del Señor morirá apedreado por toda la comunidad de Israel. Cualquier israelita de nacimiento o extranjero entre ustedes que blasfeme el nombre del Señor será ejecutado. El que le quite la vida a otra persona será ejecutado. El que mate a un animal que pertenece a otra persona tendrá que reponerlo, un animal vivo por el muerto. El que hiera a una persona recibirá la misma herida que haya hecho, fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Lo que uno haga para lastimar a otro, eso mismo deberá recibir. El que mate a un animal tendrá que reponerlo, pero el que mate a una persona será ejecutado. La misma ley es aplicable tanto para los israelitas de nacimiento como para los extranjeros que viven entre ustedes. Yo soy el Señor su Dios. Después que Moisés dio todas estas instrucciones a los israelitas, sacaron al blasfemo fuera del campamento y lo apedrearon a muerte. Los israelitas hicieron tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Salmos capítulo 28, versículos del 1 al 5. A ti elevo mi oración, oh Señor, roca mía. No cierres tus oídos a mi voz, pues si guardas silencio, mejor sería darme por vencido y morir. Escucha mi oración que pide misericordia. Cuando clamo a ti por ayuda, cuando levanto mis manos hacia tu santo templo. No me arrastres junto con los perversos, con los que hacen lo malo, los que hablan con sus vecinos amablemente mientras traman maldades en su corazón. Dales el castigo que tanto merecen, mídelo en proporción a su maldad. Págales conforme a todas sus malas acciones. Hazles probar en carne propia lo que ellos les han hecho a otros. No les importa nada lo que el Señor hizo, ni lo que sus manos crearon. Por lo tanto, Él los derrumbará y jamás serán reconstruidos. Proverbios capítulo 10, versículos 17 y 18. Los que aceptan la disciplina van por el camino que lleva a la vida, pero los que no hacen caso a la corrección se descarriarán. Encubrir el odio te hace un mentiroso. Difamar a otros te hace un necio. Marcos capítulo 6, versículos del 1 al 29. Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo.
El siguiente día de descanso, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos de los que lo oían quedaban asombrados. Preguntaban: ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y se burlaban: es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón, y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Y, debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos, y estaba asombrado de su incredulidad. Después Jesús fue de aldea en aldea enseñando a la gente. Reunió a sus 12 discípulos, comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos. Les dijo que no llevaran nada para el viaje, ni comida, ni bolso de viaje, ni dinero, sino solo un bastón. Les permitió llevar sandalias, pero no una muda de ropa. Les dijo: por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Pero si en algún lugar se niegan a recibirlos o a escucharlos, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. Entonces los discípulos salieron y decían a todos que se arrepintieran de sus pecados y volvieran a Dios. También expulsaban muchos demonios y sanaban a muchos enfermos ungiéndolos con aceite de oliva. El rey Herodes Antipas pronto oyó hablar de Jesús, porque todos hablaban de él. Algunos decían: este debe ser Juan el Bautista, que resucitó de los muertos. Por eso puede hacer semejantes milagros. Otros decían: es Elías. Incluso otros afirmaban: es un profeta como los grandes profetas del pasado. Cuando Herodes oyó hablar de Jesús, dijo: Juan, el hombre que yo decapité, ¿ha regresado de los muertos? Pues Herodes había enviado soldados para arrestar y encarcelar a Juan para hacerle un favor a Herodías. Él se casó con ella a pesar de que era esposa de su hermano Felipe. Juan le había estado diciendo a Herodes: es contra la ley de Dios que te cases con la esposa de tu hermano. Por eso, Herodías le guardaba rencor a Juan y quería matarlo. Pero sin el visto bueno de Herodes, ella no podía hacer nada, porque Herodes respetaba a Juan y lo protegía porque sabía que era un hombre bueno y santo. Herodes se inquietaba mucho siempre que hablaba con Juan, pero aún así le gustaba escucharlo. Finalmente, Herodías tuvo su oportunidad en el cumpleaños de Herodes. Él dio una fiesta para los altos funcionarios de su gobierno, los oficiales del ejército y los ciudadanos prominentes de Galilea. Luego la hija del rey, también llamada Herodías, entró y bailó una danza que agradó mucho a Herodes y a sus invitados. «Pídeme lo que quieras», le dijo el rey a la muchacha, «y te lo daré». Incluso juró: «Te daré cualquier cosa que me pidas, hasta la mitad de mi reino». Ella salió y le preguntó a su madre: «¿Qué debo pedir?». Su madre le dijo: «Pide la cabeza de Juan el Bautista». Así que la muchacha regresó deprisa y le dijo al rey: «Quiero ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja». Entonces el rey se arrepintió profundamente de lo que había dicho, pero debido a los juramentos que había hecho delante de sus invitados, no le podía negar lo que pedía. Así que envió de inmediato a un verdugo a la prisión para que le cortara la cabeza a Juan y luego se la trajera. El soldado decapitó a Juan en la prisión, trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, quien se la llevó a su madre. Cuando los discípulos de Juan oyeron lo que había sucedido, fueron a buscar el cuerpo y lo pusieron en una tumba. En Lucas capítulo 11, versículo 28, Jesús respondió: «Pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica». ¡Qué increíble texto! Dios nos dejó la Biblia para ser practicada. Te pregunto, ¿encontraste un mandamiento para obedecer? ¿Un ejemplo digno de imitar? ¿O un ejemplo que debamos evitar? ¿Qué encontraste hoy?
Anótalo. Ponlo en tus notas de tu computadora o teléfono celular. Haz una imagen con ella y compártela. Eso te va a ayudar. Déjanos tus comentarios de lo que Dios habló en tu corazón hoy en la caja de comentarios. Si quieres escribirnos o contactarnos de manera personal, recuerda que debes hacerlo al correo queremosresponderte@gmail.com. Nos vemos mañana. Bendiciones.